Partidos y movimientos políticos proponen 18 binomios para las elecciones de 2021. Los precandidatos deben cumplir otras etapas, entre ellas un proceso de impugnaciones. Se aviva la polémica por las clases en Guayaquil. El COE Nacional aprueba los planes piloto de regreso a clases presenciales de 2 colegios, mientras que la alcaldesa Cintia Viteri ratifica que no permitirá que ninguna institución educativa abra sus puertas este año. El Comité de Operaciones de Emergencia aprueba plan piloto para la reapertura del turismo en Baños de Tungurahua y 3 termas en la zona de Papayacta, en Napo. En las próximas horas se declarará en emergencia a la zona afectada por la destrucción de la vía Quito-Lago Agrio debido a la erosión del río Coca. Piratas informáticos utilizaron el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito para entregar ilegalmente documentos, por ejemplo, licencias de conducir. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Arrancamos con las noticias del lado político electoral. Una de las organizaciones políticas que definió su binomio presidencial es el Partido Social Cristiano. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gabriela? Amigos televidentes, buenas tardes. Mientras que en el movimiento Pachacutic, Larissa Marangoni desistió de su postulación a la vicepresidencia. William Young nos informa de otras novedades en estas precandidaturas rumbo a Carondelet. Horas después de ser designada como la carta del Partido Social Cristiano a la presidencia de la República, Cristina Reyes mencionó que no cierran las puertas a ningún apoyo externo, que todo suma en campaña, pero eso hay que conversarlo. La posibilidad de conversar con otras tendencias, de converger en función de objetivos para el Ecuador, siempre estará presente. Aquí el cambio que necesita el país no pasa por una persona. Ella irá junto a Diego Salgado. Mientras que el PSC definió su binomio, en Pachacutic se desarmó. Larissa Marangoni, luego de aceptar que iría junto a Yacu Pérez, en redes sociales confirmó que desiste de participar en el próximo proceso electoral. Mencionó que luego de reuniones de trabajo con dirigentes indígenas, hemos encontrado diferencias irreconciliables en la visión de futuro para nuestro país. El actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, es otro de los rostros de estas precandidaturas. Recibí la propuesta del movimiento Construye. Nos hemos unido con Ana María Pesantes y lo seguiremos haciendo esta semana. Estamos agradecidos y juntos tomaremos una decisión al respecto que anunciaremos en los próximos días. Aunque inicialmente Abdalá Bucaram Ortiz dijo que buscaría la presidencia en estas elecciones, en redes sociales oficializó que el movimiento Fuerza Ecuador eligió a un empresario y amigo muy cercano. Inscribimos candidaturas nacionales. Ingeniero Miguel Salem Cronfle, candidato a presidente de la República. Abogado Abdalá Bucaram Ortiz, asambleísta nacional. Por ahora todos son precandidatos y desde el 18 de septiembre podrán inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Un llamado a la unidad y a olvidar las diferencias del pasado hizo el precandidato a la presidencia de la República por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, quien comentó estar dispuesto a dialogar con el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, con la intención de unificar a la tendencia. Las declaraciones las dio en el acto de presentación de los aspirantes a la Asamblea Nacional de su movimiento político. Flanqueado por algunos de los candidatos a la Asamblea Nacional del movimiento Creo estuvo Guillermo Lasso. Eran unos pocos, la mayoría asistía al evento de presentación por vía telemática. De allí se contaba cuál es la intención, la aspiración, el anhelo. Debemos dejar atrás de una vez por todas aquellos desastres del pasado correísta. Debemos superar el actual desgobierno de su heredero Lenín Moreno.
Debemos acabar con la corrupción. Para ello, necesito de sus ideas. Que desde el legislativo se construyan leyes que permitan una acelerada recuperación económica y ética del país, decían, y que por ello es que proponen esos nombres que consideran adecuados para lograr aquel objetivo. Demostraremos que nuestro país tiene gente honesta, que no busca la política o que no busca en la política una oportunidad para delinquir, para violar la ley o para abusar del poder. Sobre los 18 candidatos a la presidencia de la República, Lasso dijo que respeta a todos, pero cree que todavía hay espacio para alianzas. Este es el momento de que todos participemos del cambio. Este es el momento de que olvidemos nuestras diferencias del pasado. Este es el momento de concentrarlos en lo que nos une. Y que cuando dice todos, se refiere de verdad a todos. No tengo ningún inconveniente en sentarme a conversar con el líder del Partido Social Cristiano, el abogado Jaime Nebot Sadi. El tiempo y las aguas dirán qué pasa con esa tendencia política si llegan a febrero en unidad o si la dispersión, como hasta ahora, se impone. De su lado, el precandidato a la presidencia de la República por el Movimiento Justicia Social, Fabricio Correa, hace un llamado a la unidad para derrotar a los corruptos que dice buscan volver al poder. Fabricio Correa señala que su convocatoria ha tenido una amplia aceptación y que en los próximos días se conocerán los resultados. Fabricio Correa es precandidato a la presidencia por el Movimiento Justicia Social. Él, a diferencia de su hermano, el expresidente de la República, no quiere ser encasillado en ninguna tendencia política. A mí no me van a encasillar porque yo soy un liberal cristiano. El mayor don de Dios es la libertad. Entonces siempre hago la broma, yo soy arquero, me paro en el centro, si hay que volar para la izquierda para que no le metan gol a Ecuador, volaré para la izquierda, y si hay que volar para la derecha. Correa en sus primeras intervenciones levanta la unidad como bandera, cree que es posible un acuerdo, pero que no se base en ideologías, sino en conductas. Yo no estoy de acuerdo con el llamado de la unidad de una derecha contra una izquierda, un socialismo, porque es seguir dividiendo el Ecuador. Yo estoy haciendo un llamado a que los ciudadanos, trabajadores y honestos nos unamos contra los políticos pillos. Esa es la verdadera unidad que tiene que haber. Y que su llamado ha tenido respuestas, dice, de hasta quienes menos se hubiera pensado. Hasta los socialcristianos nos contactaron. ¿En serio? Ahí nomás le puedo decir. Y entonces, ¿usted declina la candidatura y apoya a Cristina Reyes o viceversa? Cristina es mi buena amiga, pero creo que lo que requiere el Ecuador hoy es otro perfil. Y no lo digo por mí, porque yo he venido rechazando propuestas 2013, 2017, 2019. Fabricio Correa señala que de confirmarse su candidatura y de llegar al poder, gobernará en base a consultas populares que se harían de forma virtual, para que el proceso sea rápido, transparente y gratuito, y rodeado de gente honesta, para diferenciarse del gobierno de su hermano. Sí, señor, recontrapillo, porque hoy todos son denunciólogos. No, todos son denunciólogos, pero porque Rafael ya no está. Pero yo, en el 2008, y eso se puede ver en las páginas de justicia, ya había demandado a Alexis Mera. En el 2009 demandé, no denuncié, que eso es boquilla, no, con mi firma demandé a Alexis, demandé a Fernando Alvarado, le gané y por un tecnicismo que obligó a poner a Alexis no fue a la cárcel. Entonces, yo me he jugado el pellejo por mi hermano, como lo he hecho desde pequeño, en que yo lo cuidaba, para salvarlo de esta situación que hoy no solo lo afecta a él, nos afecta a mí y sobre todo a mi mamá. Pero no se dejó salvar. Desgraciadamente, debo reconocerlo que no se dejó salvar. Fabricio Correa recalca que él es precandidato, que tiene 10 días para determinar si será o no el segundo Correa de la familia en una papeleta de elección presidencial. Y en total son 18 los binomios presidenciales que se confirmaron después del cierre del plazo para las primarias. Izquierda Democrática, el Movimiento Amigo y Ecuatoriano Unido fueron las últimas organizaciones políticas en anunciar a sus precandidatos. Ahora deberán aceptar sus postulaciones ante el CNE y, de ser el caso, definir alianzas. Patricio Díaz nos cuenta. Este domingo concluyó el plazo para que en elecciones primarias las organizaciones políticas definan a sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. 18 fueron confirmados. Ellos deberán aceptar sus postulaciones personalmente ante el CNE dentro de los próximos 10 días.
y entran además en una etapa de 6 días en el caso de que existan impugnaciones dentro de las propias tiendas políticas. Hasta ahora la papeleta presidencial quedaría así. A Sociedad Patriótica lo representará el binomio de Lucio Gutiérrez y David Norero. Por Ecuatoriano Unido estarán el pastor evangélico Gerson Almeida y Marta Villafuerte. En Compromiso Social y Centro Democrático postularon a Andrés Arauz y Rafael Correa. Por el Partido Social Cristiano fueron presentados Cristina Reyes y Diego Salgado. Avanza confirmó el binomio de Isidro Romero y Sofía Merino. Libertad es Pueblo, casi al final del plazo, anunció al exprefecto del Oro Esteban Quirola como su candidato a la presidencia y a Juan Carlos Machuca para la vicepresidencia. Fuerza Ecuador se decidió por Miguel Salem y Gustavo Bucaram. En Justicia Social se propuso a Fabricio Correa y Marcia Yazbek como la fórmula presidencial. La izquierda democrática se inclinó por el empresario agroindustrial Javier Herbas para la primera magistratura y por María Sara Gijón para la vicepresidencia. El movimiento Amigo, en su primera participación electoral, propone al abogado Pedro Freile y a Byron Solís como su binomio. En Pachacutic, con el respaldo de Unidad Popular, se definió a Yacu Pérez como su candidato a presidente. Y aunque se había anunciado a Larisa Marangoni como su compañera de fórmula, ella desistió. El movimiento no define aún su reemplazo. Democracia Sí proclamó a Gustavo Larrea y Alexandra Peralta como sus cartas para presidencia y vicepresidencia. En Creo se confirmó a Guillermo Lasso como el candidato a jefe de Estado y a Alfredo Borrero para segundo mandatario. Guillermo Celi y Verónica Sevilla fueron anunciados por Suma como sus candidatos. Mientras Construye Ecuador, que antes se lo conocía como Ruptura, se decidieron por el ministro de Cultura Juan Fernando Velasco para la presidencia y por Ana María Pesantes para vicepresidenta. Paul Carrasco y Frank Vargas Anda son las cartas propuestas por Juntos Podemos. Alianza País proclamó a la asambleísta Jimena Peña como su candidata presidencial y al exsecretario de Comunicación Patricio Barriga como su postulante a la segunda magistratura. Cierra la papeleta Concertación, que alcanzó una alianza con el Partido Socialista, y proponen a César Montúfar y Julio Villacreces como su binomio. Si todos se presentan personalmente ante el CNE y pasan las impugnaciones, podrán inscribir sus candidaturas a partir del 18 de septiembre. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, insiste en que no permitirá el inicio de clases presenciales en la ciudad. Esto pese a que el COE Nacional autorizó a 2 planteles a poner en marcha un plan piloto para que los alumnos regresen a las aulas. Los 2 planteles son el Balandra y el Alemán Humboldt, ambos de Guayaquil. Su plan piloto presentado al COE Nacional incluía que los chicos de los últimos años volvieran progresivamente a clases presenciales en septiembre, con medidas de bioseguridad como el 30% de aforo, los bares y los comedores cerrados, los recreos separados para cada curso, etc. Pero sobre eso, la alcaldesa tiene una posición radical. Aquí en Guayaquil no va a haber ni plan piloto ni plan real de regreso a clases presenciales durante todo este año lectivo. Aquí se le pretende exigir a los niños que cumplan lo que los adultos no cumplen. Pongan mascarilla, guarden distancia, lávense las manos. Quieren mandarlos al colegio en plan piloto o experimentar con alguna escuela, que en Guayaquil no va a pasar eso. La posición de Viteri se contrapone directamente con la del COE Nacional, que había autorizado a que los padres de familia y representantes de estas instituciones decidan de forma voluntaria el retorno presencial o no de los estudiantes. Y no solo eso, sino que también estableció un esquema para que el resto de establecimientos educativos planteen proyectos piloto de retorno progresivo a las actividades presenciales. Viteri cree que esto es un error. Y no solamente es el riesgo de sus hijos, de los niños, de los jóvenes, sino que en la casa están los abuelos. Y cuando regrese el niño, aun cuando el niño los efectos sean menores, leves o asintomáticos, eso puede destruir, matar al adulto mayor que está en la casa. Así es que no, aquí en Guayaquil las clases presenciales no se abren en todo el año lectivo. En medio de la polémica, el Ministerio de Educación emitió un comunicado aclarando que esto no significa que todas las instituciones educativas del país retornarán a clases presenciales. Ratifica que las clases seguirán desarrollándose de manera no presencial. Los 2 colegios que presentaron el plan piloto, Alemán y Balandra, confirmaron que, pese a la aprobación del COE Nacional,
respetarán la posición de la alcaldesa y por ahora no pondrán en marcha su plan piloto, es decir, que no comenzarán las clases de manera presencial. Las termas en la población de Papayacta reabrirán al igual que las piscinas en baños de Agua Santa como parte de un plan piloto de reactivación aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia. Veamos también qué medidas rigen para la capital esta semana. Para esta semana, del 24 al 30 de agosto, en el Distrito Metropolitano de Quito, se mantiene el toque de queda desde las 21 horas de lunes a jueves y desde las 19 horas viernes y fin de semana. El COE también autorizó el levantamiento de las medidas de restricción referente al desarrollo de reuniones corporativas, ruedas de prensa y académicas. Podrán reunirse máximo 25 personas. Entre otras medidas, las autoridades también autorizaron, bajo la figura de plan piloto, la solicitud de reapertura progresiva de las termas en la parroquia Papayacta, en la provincia de Napo, límite con Pichincha. Asimismo, autoriza como plan piloto la reapertura de piscinas y áreas húmedas en los establecimientos de alojamiento turístico del Cantón Baños de Agua Santa, en Tungurahua. En ambos casos, en 15 días se deberá emitir un informe sobre los resultados. Además, en Quito, desde el fin de semana, se autorizó la apertura de cines, teatros y auditorios con butacas numeradas con el 30% del aforo permitido. Podrán abrir de lunes a jueves hasta las 20:30 y de viernes a domingo trabajarán hasta las 18:30, antes de que inicie el toque de queda. En la capital, los buses seguirán funcionando con el 50% de aforo. No se acatará la medida dispuesta por las autoridades nacionales de aumentar el aforo del transporte público al 75% de su capacidad. Y finalmente se dispuso que las clases presenciales en el sistema educativo a todo nivel se mantienen suspendidas, pero autorizó planes piloto de retorno progresivo en 2 colegios de Guayaquil y 1 de San Borondón. Durante la emergencia sanitaria, el país ha recibido cerca de 2.000 millones de dólares en créditos de organismos multilaterales. Emilia Endara con las cifras. La comunidad internacional ha respaldado al Ecuador con cerca de 2.000 millones de dólares durante la pandemia. Así lo informó el Ministerio de Finanzas. A través de créditos, el país ha recibido montos destinados a las áreas de salud pública, insumos médicos, bonos de contingencia para 550.000 familias en situación de vulnerabilidad y también recursos que ayuden a la recuperación económica. Entre los organismos multilaterales que realizaron desembolsos están el Banco Mundial, con 558 millones de dólares, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, 403 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional, 643 millones, y el Banco Interamericano de Desarrollo, 389 millones de dólares. Montos que ya ha recibido el país para solventar la crisis durante la emergencia sanitaria. Aquí hacemos nuestra primera pausa y al regresar, luego de la destrucción de un tramo de la carretera Quito-Lago Agrio por la erosión en el río Coca, las autoridades definen cuál será la vía alterna que funcionará. Seguimos informando. Profesionales de la salud a nivel nacional realizan plantones para exigir el pago de sus sueldos y garantías de estabilidad laboral. Algunos gremios de médicos presentaron una acción de protección en Guayaquil ante lo que consideran una vulneración de sus derechos. La concentración se hizo en el gobierno zonal norte de Guayaquil. Son médicos, posgradistas y enfermeras quienes piden al gobierno el pago de sus sueldos. Afirman que hasta el momento se les adeuda casi 60 días. A esto se suma la falta de garantías laborales, debido a que los profesionales trabajaban bajo contratos ocasionales y durante la pandemia estuvieron en la primera línea de batalla. Ahora esperan que se cumpla el ofrecimiento del gobierno de otorgarles el nombramiento. En rechazo a eso, consideramos que es una burla, que es una mentira, pues hasta el día de hoy, 50 días después,
el personal de salud continúa impago. Inclusive se nos ha exigido que las guardias a las que faltamos por estar enfermos de COVID las tenemos que pagar en los hospitales. Pero no solo este tipo de plantones o movilizaciones son los que realizan los profesionales de la salud para que se les cancele sus sueldos, sino también están aplicando medidas judiciales. Es así que la Asociación de Médicos Rurales del Guayas presentó una acción de protección ante la vulneración de sus derechos. ¿Qué significa eso? No tenemos a quién acudir. Los arrendatarios ya nos están solicitando el pago correspondiente. Y en caso de que se establezca la violación a estos derechos, pues inmediatamente se tendría que establecer los pagos retrasados. Por su parte, el Ministerio de Finanzas, a través de un boletín, señala que entre julio y agosto de este año se ha pagado más de $5 millones a los becarios posgradistas del Ministerio de Salud Pública, poniéndose al día con la transferencia a este sector. Pero los médicos aseguran lo contrario, por lo que esta tarde se tiene prevista otras movilizaciones para exigir el pago de sueldos, estabilidad laboral y garantías de equipos de bioseguridad para atender a pacientes con COVID-19. El Consejo de la Judicatura ya no podrá sancionar a jueces, fiscales y defensores públicos por error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo sin una declaratoria judicial previa. Así lo decidió la Corte Constitucional. La Judicatura acatará la sentencia, pero muestra su preocupación por la pérdida de esas competencias y pedirá a la Corte que aclare varios puntos. Jacqueline Rodas con el tema. En el gobierno anterior, una de las mayores críticas por la falta de independencia judicial fue el uso del poder sancionatorio del Consejo de la Judicatura para destituir a jueces que fallaban en contra del régimen. Tras la salida de Gustavo Yalc, la Mesa de Verdad y Justicia receptó cerca de 800 denuncias por estos casos, que además incluyeron destituciones de fiscales y de otros funcionarios judiciales. El actual Consejo de la Judicatura ya no tendrá esa potestad. La Corte Constitucional ha emitido una sentencia en la que ordena que sea un juez quien declare dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable para que el funcionario pueda ser sancionado. La presidenta del organismo anunció que acatarán la sentencia, pero pedirán aclaraciones a la Corte Constitucional. Que en adelante ya no pueden volver los ojos al Consejo de la Judicatura cuando se difieran por 6 y 7 y 8 veces las audiencias. Cuando dictada una sentencia oral, pasen meses sin ser reducida a escrito. Ya no podremos ni siquiera recibirles la denuncia porque ustedes tendrán que hacer un trámite ante un juez. Eso es lo que se tiene que explicar al país. Por eso vamos a pedir aclaración y ampliación. La potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura ha sido reducida y postergada y condicionada a un procedimiento o a una determinación o resolución jurisdiccional. La sentencia será retroactiva para los funcionarios sancionados que hayan presentado acciones de protección u otras garantías constitucionales. La retroactividad genera impactos brutales en la institución, en la institucionalidad, en la seguridad jurídica, en el presupuesto de posibles reparaciones a las que haya lugar. El actual Consejo de la Judicatura ha sancionado a 4 funcionarios por error inexcusable con declaratoria judicial y a otros 57 por manifiesta negligencia. Detienen a una banda acusada de haber hackeado el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito para otorgar ilegalmente documentos como licencias de conducir. Según las autoridades, esta red tenía la capacidad operativa para emitir hasta 10 documentos al día. Merlin Ochoa nos informa. Estos son los 6 detenidos por la Unidad de Inteligencia de la Policía. Los investigan por realizar trámites fraudulentos con documentos falsos o adulterados de la Agencia Nacional de Tránsito. Según la información preliminar, frente a la Comisión de Tránsito del Ecuador, esta banda había instalado un centro de operaciones desde donde hackearon el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito. Ahí enganchaban a los usuarios para luego ingresar de forma ilegal a la plataforma pública. Ofrecían licencias de conducir, matrículas vehiculares y levantamiento de gravamen.
Por cada documento cobraban un promedio de $100. El operativo se realiza en 3 domicilios, 2 en los alrededores de la Comisión de Tránsito y el laboratorio que se encontraba en el sector de la Nueva Prosperina. Ahí era donde se realizaba la impresión, donde se realizaban el emplasticamiento. Como evidencias, se incautaron decenas de licencias que estaban listas para ser entregadas. Se cree que la capacidad operativa de esta organización era de hasta 10 documentos al día, todos falsos, aunque en el sistema sí constaban como reales. ¿De qué manera estas personas tuvieron acceso al sistema para que de manera ilegal, de alguna forma, suban los datos y que consten en el sistema y que estas personas puedan aparecer en todos los registros como que habían matriculado algún vehículo o que habían obtenido su licencia de conducir? Han ofertado sus servicios en redes sociales o por grupos de WhatsApp. Entonces no había un contacto personal, sino digital. Las autoridades no descartan que durante los 2 meses de operaciones, esta red actuó en complicidad de empleados públicos. Los detenidos no tienen antecedentes penales. Capturan en delito flagrante a 3 asaltantes que intentaron robar en una gasolinera en el norte de Guayaquil. Los sujetos fueron detenidos mientras vestían uniformes policiales. Tras frustrar el robo, los agentes recuperaron más de $5.000, como nos informa María Gabriela Carpio. Fue durante un patrullaje de rutina que la policía los capturó. Estos 3 hombres habían planificado todo para robar en esta gasolinera ubicada en el kilómetro 14 de la vía Guayaquil-Daule. En el sector de Pascuales se disfrazaron de agentes policiales y bajo amenazas llevaron a los empleados de la estación de servicio hasta la bóveda del establecimiento. Manifestaron que habían ingresado como un operativo de la Policía Judicial, pero el momento que ya los ingresaron a la bóveda, les pidieron que abran la caja fuerte para retirar el dinero y ya se dieron cuenta que era un robo ya. De ahí pretendían llevarse más de $5.000 en efectivo y las pertenencias de los trabajadores. Estos sujetos habían ingresado con chompas reflectivas a las oficinas de dicha gasolinera, se ingresan a la bóveda e intentan retirarse con una maleta con el dinero de la venta del día. Tenemos 2 armas de fuego, un arma posiblemente de fogueo y otra de fuego real. Los delincuentes andaban acompañados, pero terminaron solos. Al parecer se habrían 2 o 3 personas más, las cuales ya al ver la presencia policial habían estado en un carro esperándolo en la parte fuera de la gasolinera. Los 3 detenidos registran antecedentes penales. Por ahora la policía busca a los otros integrantes de esta banda que lograron escapar. El Ministerio de Obras Públicas estudia una variante definitiva de la carretera Quito-Lago Agrio que permita evitar nuevas afectaciones por la erosión del río Coca. Mientras se analizan las alternativas, el tránsito fluye por un paso alterno. Francisco Garcés con los detalles. Técnicos del Ministerio de Obras Públicas, de la Corporación Eléctrica del Ecuador y del Servicio de Gestión de Riesgos trabajan en conjunto para definir el trazado de lo que será la variante definitiva de la vía Baeza-Lago Agrio, que el sábado fue afectada por la erosión del río Coca. La variante provisional tendrá cerca de 1 kilómetro y permitiría que la vía se aleje lo más posible de la orilla del río. Es que la erosión fue la causa de que el sábado se perdiera un tramo de cerca de 100 metros del diseño original de la vía. Para la intervención, las autoridades declararán en emergencia el tramo entre los ríos Piedra Fina y Márquer, ubicados en el kilómetro 66, y así se permitirá la intervención para que la variante tenga las condiciones de seguridad necesarias para el flujo vehicular, que por lo pronto se mantiene normal por ese paso provisional. Inmediatamente el equipo nuestro se puso en la tarea de generar la habilitación de este tramo de aproximadamente entre 800 a 900 metros como una vía variante para que la conectividad y la transitabilidad en el sector pueda ser recuperada de manera inmediata como sucedió el día sábado. Pero este será un proceso previo. Es que el Ministerio de Obras Públicas tiene previsto que en los próximos meses los 150 kilómetros de esa carretera serán entregados para el mantenimiento por una empresa privada, con fondos que serán provistos por la CAF. La vía Baeza-Lago Agrio está
nuestra evaluación planteada en 20.5 millones de dólares. De ahí vendrán las ofertas de las empresas interesadas, pues, y tendremos un precio final con el que podrá salir ya a trabajarse el recorrido. Así, en los próximos 5 años, la empresa privada que sea seleccionada hará las inversiones necesarias para mantener operativa la vía. Seguimos informando. Hace pocos momentos se reinstaló la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio por el caso de rebelión relacionado a las protestas contra el gobierno en octubre de 2019. Son investigados la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, el ex asambleísta Virgilio Hernández y el activista Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. En la audiencia, la justicia definirá si son llamados o no a juicio. Para los amantes de Batman. Bien, y con esto nosotros finalizamos, Tania. Un abrazo para todos. Regresamos a las 19 horas con más noticias.